un quórum suficiente para poder ir arrancando la clase del día de hoy, y bueno, si se van enganchando o conectando nuevos compañeros, los vamos dejando entrar. Acá tenemos a Melé también, que ya voy a aprovechar para ponerle asistencia acá en la lista. Bien. Muy bien. Bueno, después igual repasamos la lista para que no me haya quedado nadie afuera. Bueno, vamos a entrar un poquito entonces en materia, retomando lo que habíamos dejado en la clase pasada, haciendo un poco un redondeo de esta introducción, y enseguida a continuación vamos a comenzar con el segundo material teórico que tenemos en el curso, que es sobre la unidad temática 1, proceso de auditoría, y que tenemos en el curso las diapositivas bajo el nombre unidad temática 1, segunda parte. ¿tá? O sea que vamos primero a redondear en lo que habíamos dejado en la clase pasada. Entonces yo les voy a compartir el material para ir siguiéndolo juntos y hacerles algunos comentarios. Entre otras cosas, que estuvimos viendo en la clase pasada, objetivo, emitir la opinión, el marco normativo censor, y de ahí armamos una definición, ¿verdad?, de lo que es auditoría. Entonces yo quería retomar, en eso habíamos terminado, ¿no? Que toda la clase se concentró en eso, sino que en eso habíamos, creo que, terminado hablando, ¿verdad?, en los distintos elementos que componen la definición de auditoría y algunos aspectos vinculados a lo que es el trabajo del auditor, que recuerdo hacíamos especial referencia, que acá siempre cuando hablábamos de auditoría, si bien la auditoría tiene muy diversos objetos y puede ser, digamos, realizada, decíamos, sobre estados financieros, sobre controles internos, procedimientos, sistemas informáticos, hasta sobre temas medioambientales, etc. Nosotros obviamente nos vamos a enfocar en auditoría de estados financieros por un auditor externo, independiente, a la entidad que emite los estados financieros. Entonces, el objetivo final, que es emitir la opinión sobre los estados financieros, se plasma en ese documento profesional que nosotros decíamos se llama dictamen de auditoría. En el dictamen de auditoría, en uno de sus párrafos, tiene un contenido estándar, que lo vamos a ver en detalle, de acuerdo a la normativa, las normas internacionales de auditoría, en la segunda parte del curso. Pero a modo de adelanto, en estas primeras clases introductorias, queríamos simplemente compartirles un aspecto, el más importante, diría yo, del párrafo de opinión, que independientemente del lugar en donde se encuentre en el dictamen, anteriormente en los formatos de la normativa previa a que fuera revisada hace unos años atrás, aparecía al final del dictamen. Hoy aparece al principio, se da la opinión al principio. Y a posteriori de la opinión hay una base para la opinión dada. Es decir, ¿por qué? O sea, la explicación, en caso que la opinión no sea limpia, no sea favorable, se explica por qué la opinión ha sido adversa o ha tenido algún tipo de salvedad en relación a la corrección de sus estados financieros. Entonces, el texto dice que, en nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, o sea, que están explicados en el párrafo introductorio, presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes. En esto habíamos estado hablando en la clase pasada. Presentan razonablemente en todos los aspectos importantes. Esto refiere a la seguridad alta que tiene, porque es un trabajo exhaustivo el que hace el auditor, en detalle, de revisión, pero no de certeza absoluta, ¿verdad? Porque hay ciertas limitaciones inherentes al trabajo del auditor, como decíamos, trabaja en base a muestras, a muestreo, nunca ve la totalidad, el 100% de los elementos sobre los cuales va a opinar. Entonces, de ahí que podamos decir razonablemente, no hay certeza, hay razonabilidad. En todos los aspectos importantes, que está el otro tema que yo les comentaba, que es fundamental para la auditoría, fijar un nivel de materialidad. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver también un poquito más en detalle en las próximas clases, pero el nivel de materialidad, ustedes ya lo deben manejar igual,
es un monto, es un importe por encima del cual, si hay un error por ese importe, consideramos que se distorsionan los estados financieros. Pueden existir un conjunto de errores menores que decimos, bueno, tiene un impacto, pero muy menor, más o menos tanto, no afecta sustancialmente los estados financieros. Pero por encima de tal monto, bueno, si el patrimonio tiene una distorsión del 15%, está sobrevaluado, o el resultado del ejercicio tiene una sobrevaluación del 30%, o ese tipo de montos significativos, bueno, los estados financieros ahí tienen una distorsión relevante. Entonces hay que fijar un monto por encima del cual se distorsionan los estados contables. Es un tema subjetivo, ¿verdad? Pero que tenemos ciertas bases de referencia que las vamos a compartir en las próximas clases, que nos permiten hacer cálculos estimativos de lo que es el nivel de materialidad para una empresa dada, que fundamentalmente se hace en base a lo que es el importe del activo, el patrimonio y los ingresos brutos. Entonces se toma un porcentaje. Entonces el activo son $1 millón, bueno, consideramos que una cifra material, por ejemplo, pudiera ser el 3%, ¿verdad? O sea, cualquier cifra que distorsionen más o menos, ¿verdad? $30.000, esos estados financieros podría tener una distorsión y generar entonces un apartamiento de la opinión limpia o favorable. Entonces, eso es lo que tiene que ver con aspectos importantes, materialidad. Y después se describe, ¿no?, la situación patrimonial de la empresa, XX Sociedad Anónima, el nombre bien determinado, a tal fecha, la fecha de cierre, el 31 de julio de 2021, los resultados de sus operaciones, el origen y aplicación de fondos por el ejercicio anual terminado en esa fecha y el marco normativo, ¿verdad?, de acuerdo con normas contables adecuadas. Ahí, o de acuerdo con NIF o NIF-Pymes, si quiere ser más explícito, o con el marco normativo contable que corresponde. Entonces, esa es la parte central, porque ahí se va a decir que en nuestra opinión los estados presentan razonablemente. Esa es la opinión limpia o favorable. Cuando yo les hablo de opinión limpia o favorable, cuando no hemos encontrado errores significativos que distorsionen los estados financieros, o si los hemos encontrado, se han planteado los ajustes y la empresa los ha contabilizado, hemos revisado y los estados han sido corregidos adecuadamente, con lo cual no hay problema y damos la opinión limpia. Entonces, cualquier otro dictamen diferente a la opinión limpia va a tener una modificación en este tipo de opinión. Entonces ahí, por ejemplo, podemos decir, en nuestra opinión, los estados financieros mencionados anteriormente presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación, excepto por, va a decir, la salvedad es el excepto por. Entonces, en ese excepto por, vamos a decir, por lo mencionado en el párrafo siguiente. En el párrafo siguiente vamos a tener el párrafo base para la opinión. Y ahí vamos a decir que, bueno, la empresa no ha corregido a fecha de cierre la evaluación de sus inventarios, que están por encima del valor neto realizable, en tanto. Y consecuentemente quedan sobrevaluados los activos, el patrimonio, eventualmente los resultados del ejercicio, por hasta la suma de tantos. Y cuando en el párrafo base se hace mención a cuál ha sido la situación que ha originado la salvedad, el monto, si se puede cuantificar, normalmente sí, y el efecto en los estados financieros. Esto yo se los estoy mencionando un poco rápido porque es nada más que a nivel introductorio vamos a estar en detalle trabajando sobre estos aspectos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de salvedades, decimos que, en nuestra opinión, los estados mencionados presentan razonablemente los aspectos de la situación patrimonial, excepto por lo mencionado en el párrafo anterior. Y cuando la opinión es negativa, decimos que en nuestra opinión los estados contables no presentan razonablemente la situación. Profe, una consulta, ¿usted está pasando diapositivas o está siempre en la misma? Porque nosotros vemos siempre en la misma. Sí, no, estoy siempre haciendo referencia a este texto, que es el texto de la opinión en el informe. ¿Qué está pasando de viaje? No. Estoy un poco, digamos, yéndome por las ramas, pero aclarando que los subrayados que están ahí, entiendo, ¿verdad? Perfecto. Fundamentalmente, a ver si acá con... Lo que me interesaba marcar era acá razonablemente los aspectos importantes
y después el tema del favorable, cuando dice en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente. Esa es la opinión favorable, presentan razonablemente. Si fuera adversa sería no presentan razonablemente, obviamente, pero podemos tener salvedades, decir, bueno, sí, los estados financieros están bien, pero excepto por, hay tal cosa que no está bien, el resto está todo bien, o más de una cosa, ¿no? Pero cuando hacemos el excepto por, que es lo que llamamos salvedad, decimos, bueno, no está todo a nuestro entender correcto, hay ciertas incorrecciones que deberían ser, pero el resto está todo bien. Entonces no decimos que los estados contables no presentan razonablemente. Decimos que la presentan excepto por tales asuntos. Y después los aclaramos. En el párrafo base para la opinión aclaramos cuáles son esos asuntos. Eso para que tengan nada más que una idea a esta altura del curso, porque estamos recién en la segunda clase. Sobre estos temas teóricos y prácticos vamos a ahondar mucho en la segunda parte del curso y es sustancial para las pruebas de parciales y exámenes, pero además para tener idea cabal de cuáles son las posibilidades que tenemos como auditores de opinar y en qué casos aplica cada una de las posibilidades. Pero eso lo vamos a ver concretamente en esas clases correspondientes a dictamen. Ahora simplemente lo que quería era compartirles ese producto final, que es el dictamen, que tiene un montón de párrafos, pero el párrafo principal, en definitiva, es el párrafo de opinión de los estados financieros. Después, en cuanto a las responsabilidades, que es otra cosa importante. La empresa, por el hecho de tener auditoría, no delega la responsabilidad principal que tiene sobre, como dice ahí, la preparación y presentación de los estados financieros. Es la administración, la dirección de la empresa que tiene que aprobar esos estados financieros. Si estamos en una sociedad anónima, bueno, los directores, de acuerdo a lo que marque su estatuto, deberán aprobarlo y dejarlo asentado en actas y luego presentar ante la asamblea de accionistas para su final aprobación de la gestión y de los directores, el balance. Ahí hay una doble aprobación de los directores, que son los administradores, y que emiten y presentan los estados financieros a los señores accionistas, en el caso de sociedades anónimas, o a quienes correspondan, los socios de la empresa, o quienes los dueños, digamos, ¿no? Entonces, el auditor lo que está revisando es una información previa a ser presentada a los dueños o accionistas, pero tiene que estar, sí, preparada y aprobada formalmente y firmada por los directores, por los representantes legales de la entidad. Es decir, yo no puedo auditar unos estados financieros sin que me los den firmados de acuerdo a estatuto por ejemplo, presidente y secretario del directorio de la entidad, quienes correspondan estatutariamente. Y eventualmente también el contador, podrían ser los tres, normalmente son, ¿no? Presidente, secretario y contador, quienes eran los representantes habituales o legales. Entonces, esa firma, esa responsabilidad de los estados financieros en primera instancia no deja de ser de la empresa. El hecho de que se contraten auditores no quiere decir que si hay un error, el primer responsable, o un fraude, el primer responsable no sea la empresa, la dirección de la empresa. Como decíamos en la clase pasada, ¿verdad? El auditor, como dice acá arriba, ¿no? El auditor, la responsabilidad que tiene es la de formarse y expresar una opinión sobre los estados contables. Eso que lo vi sufrir, pobrecito. ¿Alguien está hablando? Hay un sonido. ¿O es de fondo? Es Fabri. Fabri. Capaz que hay alguien hablando, no importa. Está bien. No. Estoy de acá, disculpen, lo que pasa es que estoy con un perro y... No pasa nada, por eso. Discúlpenme, tuve que salir porque se me meó. Está bien, pasa nada. Entonces decíamos, el responsable por los estados financieros que estamos auditando no somos nosotros, es la empresa, de prepararlos y presentarlos en fecha, en tiempo y forma, y de acuerdo a
a lo que se requiere, ¿verdad? El auditor lo que es responsable de hacer su revisión, su control, su trabajo, su examen de sus estados financieros, en base a lo que establecen las normas, para poder expresar esa opinión que veíamos recién, de si los estados financieros presentan o no presentan la situación y los resultados y los flujos de fondos a determinada fecha de acuerdo a normas contables, razonablemente en todos los aspectos significativos, para hacerlo todo lo que dice. Si vamos a abreviar luego, pues ya sabemos todo lo que implica la opinión, ahora que ya acabamos de ver. Entonces, como dice acá, no se releva en ningún caso la administración de sus responsabilidades. La responsabilidad que tenemos como auditores son profesionales, desde el punto de vista de hacer un trabajo en forma diligente, no incurrir en negligencia profesional, no haber aplicado los procedimientos de auditoría que eran necesarios en las circunstancias y que estaban previstos. Podemos tener hasta una responsabilidad civil o penal ante fraudes y actos ilícitos, ¿verdad? La responsabilidad civil cabe, no soy experto legal obviamente, pero la responsabilidad civil es cuando causamos un daño económico a terceros por alguna acción u omisión importante como profesionales, y pueden hacernos un juicio eventualmente por daños económicos derivados de una mala praxis profesional, de no haber hecho un trabajo de auditoría idóneo. Bueno, y penal ya involucra una asociación o una participación en un delito, ¿verdad? Cuando el fraude no solo lo hace la empresa, sino que el auditor necesariamente tuvo que haber participado o haber conocido la situación y no haberla denunciado como hubiera correspondido. Entonces, esas obviamente son todas las responsabilidades que se pueden tener ante fraudes o fundamentalmente ante fraudes. Entonces, ahí, una consulta, los directores por ejemplo, suponete que yo soy directora de un estudio de auditores, ¿no? Yo tengo que firmar absolutamente todos los dictámenes que salgan, o sea, todos los informes de auditoría que salgan de mi empresa. Es como que yo soy la responsable de todos. Bueno, de todos aquellos que, o sea, si tú sos la única socia, sí. Podés tener. Suponete que somos dos, firmamos algunos yo y otros mi otro socio. Sí, esa es buena la pregunta, porque eso cambió con la última normativa en relación a que tiene que haber siempre un socio, cuando es una firma la que audita, un socio identificado con nombre, número de caja profesional, en domicilio de la empresa, ¿no? Y digamos, bueno, obviamente la fecha siempre, ¿no? De emisión de ese dictamen. De manera que siempre hay un contador público con número de caja profesional asociado al informe. Y en ese caso, como tú bien decís, es el socio que haya estado participando de ese trabajo, ¿verdad? De repente, como yo, a veces hay más de un socio en los departamentos de auditoría y se reparten los clientes. Entonces el socio que firma es el socio principal a cargo del trabajo. Y hay otros socios asociados que de pronto firman otros trabajos. Cuando hay más de un socio, que es lo habitual en las firmas medianas o grandes de auditoría, normalmente hay un socio involucrado en la planeación y revisión y emisión del informe de los trabajos, y hay otro socio que hace un poco el control de calidad, participando de la parte final del trabajo, revisando los aspectos del cumplimiento con las normas del estudio, de la firma, y en todo caso participando de algunas decisiones que puedan tener lugar a discusión de cómo se plantean o cómo se resuelven. Entonces, pero siempre, si tú sos socia, la pregunta era si yo soy socia, si tú sos socia, no importa que tengas o no otros socios en el estudio, pero tenés a cargo un trabajo, no lo podés delegar eso en otro de los participantes del trabajo, en un senior, por ejemplo, en otro contador que haya... Claro, porque lo veía desde el lado de que como que es bastante complejo porque vos no estuviste haciendo la auditoría. O sea, como que en parte tenés que confianza en las personas o en los auditores que efectivamente armaron el informe y demás, porque vos estás haciendo como un control de eso, pero como que no estuviste al 100, en realidad estás poniendo la firma y todo ante lo que hicieron tus empleados, que son los auditores que hicieron el Eso informe. lo vamos a ver. La responsabilidad del auditor
en realidad el auditor principal, me refiero al socio, ¿no? Tiene, obviamente que no va a ir a la empresa a revisar comprobantes, ni a ver las conciliaciones bancarias, ni a preparar la circularización de saldos, eso no va a ir el socio. Claro, por eso. Pero el socio sí va a participar activamente al principio del trabajo, o debería, o es obligación de que lo haga, o si lo delega, o sea, tú podés hacer o delegar en todas las actividades, ¿no? Como profesional. Cuando delegás lo tenés que hacer en gente de tu confianza y que tú sepas que el trabajo lo va a hacer correctamente porque tienes las habilidades y capacitación necesarias. Entonces, tú perfectamente no es que tengas como socia que participar en toda la auditoría para poder firmar el dictamen. Vas a poder delegar en gente de tu estudio, que tenga la formación, con capacitación, experiencia y tu confianza como para hacerlo. Por eso vas a participar activamente en lo que es la planeación, de qué se va a hacer, con quién se va a hacer. Vas a tener a alguien que te esté consultando continuamente sobre las principales decisiones, sobre los principales aspectos que puedan ir surgiendo de la auditoría. Tú vas a ir preguntando y vas a ir empapándote de cuáles son los asuntos claves que van surgiendo en el trabajo, los asuntos de importancia mayor, y al final del trabajo va a haber, aparte de la propia revisión que haga el senior del trabajo, que es la persona a cargo del trabajo de campo o del gerente, vas a hacer tú también una revisión más general, ¿no? Con un resumen de los resultados del trabajo, y las cosas que a ti te interesan vas a preguntarlas, a ver sobre tal aspecto, coméntenme el resultado, vas a ver algunos papeles de trabajo, vas a mirar los estados financieros, el resultado del trabajo, y vas a preguntar, y vas a mirar papeles de trabajo. ¿Sí? En general depende de cada socio, del tiempo que tenga, de la confianza que deleguen sus dirigidos, pero en realidad el socio lo que haría es una revisión antes de de firmar su dictamen, una revisión de los papeles de trabajo que se van generando durante la auditoría. Y luego una aclaración de todas las dudas y asuntos que puedan haber surgido de esa revisión. Pero tiene la obligación de participar activamente en la planificación y luego de hacer una revisión del trabajo hecho antes de hacer la firma, ¿no? Eso es lo que marcan las normas. Si tú no te puedes excusar luego que firmaste un dictamen en que, bueno, no, en realidad yo lo firmé, pero los que le hicieron fueron otros. Bueno, si fueron otros, ahí tú no tendrías que haberlo firmado, tendrías que haberlo firmado algún contador que estuviera suficientemente involucrado en el trabajo como para poder firmar ese documento. Normalmente los socios directores de las firmas de auditoría son quienes firman, pues son las personas de máxima confianza, de mayor reputación en el mercado, como contadores auditores de muchos años. Entonces, pesa que lo firmen ellos, el dictamen, y lo revisen. Pero de hecho, cualquier contador público puede firmar un dictamen, no es que eso no pueda suceder. Claro, pero si es por una firma, entonces, o sea, obligación no es que lo firmen los socios, aunque sea a través de una firma. Es lo que correspondería, vamos a decir, claro. Pero quiero decir, si yo no quiero, y le digo, o sea, si mi trato, por ejemplo, con los es, bueno, yo les pago más, pero firman ustedes, suponete, eso, en teoría... no, eso sí, tiene que ser contador público y... Claro, sí, siempre cumpliendo con todo, pero quiero decir, claro. Pensé que era obligación que firmaran los socios en caso de... No, pueden firmar, normalmente son asociados, socios asociados, pero en realidad... Sí, es lo que correspondería en realidad, claro. Perfecto. Porque como principal de la empresa, tú deberías tener la responsabilidad sobre el trabajo, ¿no? Más allá que después lo delegaras. Pero si es un socio tuyo asociado, como quieras, o un gerente, podría llegar a firmar. Bueno, que tenga el cargo de gerente, bueno. Lo que no podría firmar es un senior joven, por más contador recién recibido que sea, porque no tendría la experiencia, y bueno, eso no. O sea, el tema de la firma, digamos, lo que uno está acostumbrado a ver es que lo hagan los socios principales, pero con una participación, no es que lo firmen sin haber tenido ningún tipo de participación y solo por el hecho de ser el socio de la firma le traen y firma los dictámenes a granel, digamos, sino que no, tienen que haber participado en el trabajo para poderlo hacer, si no se animan a firmar un dictamen así nomás.
Bien, está interesante la pregunta, está buena. No sé si quedaste conforme con lo que Sí, te pude sí, comentar. sí, muchas Era gracias. más que nada un intercambio, ¿no?, de ideas. De lo que uno está acostumbrado a ver. En general, el 90 y pico % de los casos, ya te digo, casi 100, lo firman los propios socios de la empresa. Pero hay casos en los que hay algunos otros contadores que pertenecen al estudio, que no son los socios principales, pero que algunos trabajos más chicos los firman, o no tan chicos. Y eso también es posible, siendo auditores y contadores, están dentro de sus posibilidades de firmar. Bueno, entonces la NIA 240, Norma Internacional de Auditoría 240, es la que nos trata el tema de fraude y error, que en definitiva el trabajo inicial del auditor es identificar los riesgos de existencia potencial, o sea, cuando hablo de existencia potencial es de probabilidad de ocurrencia, ¿no?, de errores. O sea, no es que vamos a la parte inicial ya a detectar que hay fraudes o errores en la empresa, vamos a ver el riesgo de que exista, cuál es la probabilidad de que existan esos riesgos. Entonces, la NIA 240 define, bueno, fraude, la diferencia entre fraude y error es que el fraude, hay una intención, como dice ahí, como arranca diciendo, es un acto intencional por parte de una o más personas o de terceros para engañar o obtener una ventaja injusta o ilegal. Y eso a través de ¿qué? De adulterar registros o documentos falsos, ¿verdad? O modificar los reales y poner otros que no lo son. Malversación de activos, ¿verdad? Faltantes, robos, omisión de registrar transacciones, registrar transacciones que no son reales, sin sustancia, o deliberadamente aplicar incorrectamente políticas contables para mejorar los resultados o los activos de la empresa. Entonces, estas son algunas de las posibilidades que maneja la NIA 240 como fraude, que obviamente no son errores. Hay alguien que tiene la intención de distorsionar. Entonces ahí es más difícil muchas veces detectarlo, porque como se ha hecho con intencionalidad, se ha tratado también seguramente de hacer un montaje para que no sea fácilmente descubierto. Cuando hay un error es alguien que hizo algo mal, pero no se tomó el trabajo de que pareciera real, simplemente se equivocó y más fácil de detectar. Cuando alguien se tomó el trabajo de adulterar o de omitir registrar cosas o de aplicar políticas en forma malintencionada para modificar cifras y mejorarlas, bueno, ahí puede ser un poco más difícil para el auditor detectar ese tipo de situaciones. ¿Tá? Pero bueno, acá lo que estamos es en la definición. El error es la presentación errónea no intencional en los estados contables. Ahí se puede hacer un proceso, equivocarse en un proceso, imputar incorrectamente, por mala interpretación de los hechos, o omitir por error alguna transacción, o aplicar los principios contables, como dice ahí, en forma incorrecta, pero sin ningún tipo de intencionalidad. Entonces ahí entramos en el otro tema interesante, que es quién es el responsable. Entonces siempre la responsabilidad en lo que tiene que ver con los estados financieros y los sistemas contables es de la administración, de la dirección de la empresa, que es la primera responsable por la prevención y detección de fraudes y errores. El hecho de que exista auditoría, una vez más, no releva a los responsables, administradores, directores, gerentes, de su función por la adecuada ejecución, planificación y implementación y monitoreo del control interno, por ejemplo. Sistema de control interno que justamente sirve para prevenir y detectar este tipo de cosas. Un buen sistema de control interno es responsabilidad de la dirección, de la gerencia de la empresa, no de la auditoría. La auditoría viene desde afuera y va a evaluar cuál es el sistema de control interno que la empresa implementó y lo va a asociar a posibilidades de error que afecten los estados financieros. Ni siquiera lo va a evaluar en su totalidad el control interno, ¿no? Lo va a evaluar en aquellos controles que previenen y detectan errores que tienen efecto en los estados financieros. Pero puede haber otro montón de errores que no tengan directa relación con los estados financieros, pero que afectan mucho la gestión, y que indirectamente sí pueden afectar los resultados de la empresa y otras situaciones financieras, de eficiencia de las operaciones. Eso el auditor externo no es su objetivo de trabajo, no es su objeto, ni su objetivo opinar sobre eso, y no lo va a profundizar. Si le surge algún aspecto, lo comunicará como su producto, como veíamos la clase pasada, en una carta de control interno.
Entonces, en definitiva, la responsabilidad del auditor pasa por, como dice acá en el segundo punto, considerar el riesgo de que existan esos errores o fraudes, indagar si hay algún caso ya detectado. Siempre se tienen conversaciones al principio del trabajo con los responsables, directores o gerentes general o de áreas importantes, y se indaga acerca de situaciones ocurridas en el ejercicio. Obviamente, si uno toma conocimiento, sí, este año, tú sabes que tuvimos que echar a un grupo de gente que estaba asociada para, no sé, desviar mercaderías que salían de nuestro depósito y no llegaban a los clientes, y luego teníamos reclamos, o lo que fuera, ¿verdad? Bueno, ahí nosotros vamos a indagar sobre esos efectos, cuáles fueron, cómo se trataron, cómo se reconocieron contablemente, qué documentación existe. Y bueno, pero si no existen, en principio, fraudes detectados por la empresa, vamos a evaluar el riesgo de que exista. ¿Y cómo evaluamos el riesgo de que existan fraudes en una empresa? Bueno, vemos a qué se dedica, vemos qué control interno tiene asociado a las principales operaciones. Si es una empresa que compra y revende mercadería, bueno, cómo es el sistema de compra de mercaderías o de insumos para la producción, qué controles existen sobre los ingresos de mercadería, sobre su contabilización, sobre la cantidad, calidad y precios pactados con los proveedores, cómo se genera el proceso de pago, control de facturas y recepción de mercaderías, emisión de cheques o de transferencias bancarias. Entonces vamos a evaluar todos esos procesos, qué controles existen, quiénes intervienen, qué documentación se emite, con qué firmas, y si eso lo vamos a evaluar críticamente, minimiza, porque sabemos que nunca se evita 100%, nunca es imposible que exista, pero si hay un buen sistema de control interno, asumimos que el riesgo es bajo. El riesgo es bajo de que existan fraudes en esa área, ¿no? Lo hacemos a nivel de ciclos importantes de operaciones de la empresa. Yo ahí puse, por ejemplo, el ciclo de compras, cuentas a pagar y egresos de fondos o pagos. Podría haber otro ciclo que tuviéramos que analizar, que por ejemplo podría ser el ciclo de ventas de mercaderías y cobranzas, y entrega, despacho de mercadería. Y ahí vamos a evaluar de nuevo todo lo que son los sectores que intervienen, las personas y la documentación que se emite, los controles y los documentos y las firmas que contienen, y los controles que se realizan. Y bueno, ahí vamos a estimar y vamos a poder tomar en base a una información recabada y verificada el riesgo de error existente en esa área. Por supuesto que siempre tenemos un mayor riesgo de no detectar fraudes, como lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Por la intencionalidad y bueno, y lo que eso implica. Limitaciones de una auditoría y escepticismo profesional. Siempre hay vamos a verlo también en próximas clases, hay una carta de encargo, carta de contratación inicial, en donde se establecen las condiciones y el trabajo de auditoría que se va a realizar, se identifican a los principales participantes de dicho trabajo y se menciona, por ejemplo, el informe a entregar, la fecha estimada para la terminación de ese trabajo, y dentro de esa carta de contratación o encargo, que está prevista por una NIA, la NIA 210, se llama Términos de los Trabajos de Auditoría, se establece cuáles son las principales limitaciones de una auditoría, que implica que no se puede, ninguna auditoría, garantizar la detección de fraudes existentes. O sea, que es posible, a pesar de que se realice una auditoría, que aún habiendo hecho el trabajo de acuerdo a normas y en forma correcta, pueden mantenerse sin ser descubiertos fraudes o errores, porque existen ciertas limitaciones que son inherentes a cualquier trabajo de este tipo. Y en la clase pasada mencionábamos, ¿verdad?, el hecho de que trabajamos sobre muestras, nunca vemos el 100%. Entonces, si bien buscamos siempre una
un muestreo representativo suficiente y adecuado para analizar partidas que implican que en el resto que no vemos existen situaciones similares. Tratamos de hacer suficientemente amplia la muestra para abarcar la mayor cantidad de casos posibles. Siempre se nos puede quedar justo el que tenía, o los que tenían, pues siempre es más lo que no vemos que lo que vemos. Esa es otra limitación importante, ¿verdad? Además, el auditor se centra sobre los asuntos materiales, o sea que todos aquellos asuntos que no lo son, el auditor los sobrevuela, y eventualmente a partir de eso podría descubrirse algo si se hubiera analizado, pero como no era material, el auditor no lo revisó en su momento. Entonces, bueno, ahí la respuesta principal a la responsabilidad del auditor es hacer una buena evaluación del riesgo de que ocurran fraudes en la empresa, de acuerdo al tipo de negocio en el que está y el tipo de operaciones que realiza y los controles existentes, y utilice para eso lo que hablábamos el otro día, el escepticismo, ¿no? El mayor escepticismo profesional posible. Esto es una duda razonable en relación a la posibilidad, a la potencialidad de ocurrencia de errores. O sea, nosotros siempre que vamos a una empresa y estamos evaluando las cosas, estamos pensando, bueno, ¿qué puede pasar o cómo puede filtrarse un error a partir de lo que la empresa está haciendo, que no quedaría cubierto por esos controles? Entonces tratamos de indagar y de preguntar para asegurarnos de que quedan cubiertos, o si no lo quedan, esas situaciones por los controles que hace la empresa. Si no quedan esas situaciones cubiertas por los controles que hace la empresa, hay una puerta abierta para que ocurran errores, vamos a tener que hacer pruebas suficientes para asegurarnos de que no existen errores, o si existen, identificarlos y plantear sus correcciones. ¿Qué hacemos si existen indicios de fraude o error? Muchas veces el tema de los fraudes es complicado, porque no es que vos ves un fraude y a veces puede haber también que sea muy flagrante, vamos a llamarle así, muy obvio, rompe los ojos este fraude, que esto es un fraude. Pero en muchos casos hay situaciones grises en las cuales tenemos serias sospechas, pero para acusar o denunciar un fraude hay que tener pruebas. Y esas pruebas a veces pueden no estar del todo claras, pero sí tener un fuerte indicio. Por eso ahí habla de indicios, alcanza con indicios. Muchas veces, además, el trabajo de auditoría no es un trabajo enfocado a detección de fraudes, sino que el objetivo, como mencionamos anteriormente, es de emitir una opinión sobre los estados financieros. Obviamente, si hay un fraude, eso implica una distorsión en los estados financieros y nos va a ocupar. Pero digamos, la investigación del fraude lo tiene que hacer. Salió el profe por accidente. Marchó. Retomamos la conexión, el problema fue mío, disculpe, se me acabó la batería, a pesar de que se ve que consume mucho. Pues antes de empezar la clase me fijé y tenía como para 3 horas y media de batería. Entonces seguí de largo y no miré más la batería. Pero aparte no me avisa cuando se está quedando sin batería, se apagó y chao. Discúlpenme. Bueno, terminamos de ver entonces lo que estábamos comentando de fraude y error, ¿verdad? Donde decíamos que la intencionalidad era lo que marcaba la distinción con el error y la dificultad mayor de poderla detectar por parte del auditor. Y quedamos diciendo sobre el tema de los fraudes, que a veces es lo más común tener indicios fuertes de que existe un fraude, pero no tenemos las pruebas fehacientes como para poder hacer la denuncia. La denuncia de un fraude siempre se habla en condicional, ¿no? Existirían indicios o sea, es difícil legalmente tener una denuncia, como ustedes saben y escuchan también en las noticias, seguramente cada vez que se habla de un fraude, una situación de este tipo, se habla de que habrían elementos para pensar que tal cosa, ¿verdad? Pero nunca se dice acá esto es un fraude y siempre se plantea hipotéticamente la situación por el hecho de que la evidencia a veces puede ser rebatida, puede no ser del todo clara, y eso es, eso digo como acotación en relación a estos temas, para tener en cuenta, ¿no? Siempre que detectemos indicios de fraudes o fraudes que pueden ser más o menos claros,
Siempre hablemos en condicional, ¿verdad? Hay aparentemente un fraude, hay indicios en una situación muy extraña, muy difícil de explicar, que a nuestro entender no es correcta, pero nunca nos podemos referir en general con contundencia que requeriría sobre esos temas, por una situación, ya les digo, de prueba, de poder probar lo que uno dice. Entonces, alcanza muchas veces con tener indicios. El auditor se debe plantear si la empresa está o no en conocimiento de esos indicios. Si la empresa no está en conocimiento, lo primero que va a hacer es hablar con los principales de la empresa, directores, gerente general, o quienes sean, las contrapartes, y comunicarle los descubrimientos, las situaciones a que ha llevado su trabajo, para que la empresa tome las acciones correspondientes. Si el auditor esté a la espera de lo que la empresa investigue y resuelva en ese asunto. Como son asuntos que afectan la auditoría, en caso de estar resuelto y ver un efecto de pérdida patrimonial para la empresa, que se haya estimado y asentado y explicado en notas correctamente. Si al momento de emitir nuestro dictamen la situación todavía estuviera en investigación y no se supiera claramente el efecto, eso va a tener efecto en nuestra opinión. Porque no vamos a poder decir que los estados presentan razonablemente la situación y los resultados en la medida que existe una situación de fraude que está siendo investigada, que puede tener efectos que a la fecha se desconocen. Entonces ahí como auditores, ¿cómo salimos? Bueno, salimos por el lado de la abstención de opinión. No es lo mismo no dar un dictamen que darlo con abstención. Ahí estamos dando un dictamen diciendo, bueno, hemos tenido una limitación que surgió en el trabajo, en donde no pudimos recabar los elementos necesarios para cuantificar y ver el impacto de una situación en los estados financieros, y por lo tanto no estamos en condiciones de opinar y no opinamos sobre la razonabilidad de los estados financieros. Entregamos el dictamen con ese texto. En el párrafo de opinión va a haber un párrafo de no opinión o de abstención de opinión, en donde vamos a decir que, bueno, no es que nos vamos a dejar de opinar porque sí, sino que vamos a decir claramente cuáles son las situaciones que nos llevan en lo que se conoce en los términos de auditoría como una limitación, ¿verdad? El problema en ese caso es una limitación del trabajo. No podemos decir que están bien o que están mal, que los estados presentan o no presentan, y los resultados son o no son de las operaciones. Entonces no decimos ni que presentan ni que no presentan, decimos que no sabemos, si no tenemos los elementos no pudimos obtenerlos. Es un extremo, ¿no? Entonces los auditores, todo su trabajo se concentra en tener la evidencia para poder decir que las cosas son o no son, están bien o están mal, o están bien o no están bien. Pero en algunos casos, como son los de fraude, pueden existir situaciones que no resueltas, incertidumbres sobre situaciones que al momento de emitir el dictamen no podemos decir que está bien o está mal, o depende de un evento futuro que se va a resolver y que hoy tengo que firmar hoy el dictamen, no tengo claro el asunto, cómo se va a resolver. Entonces digo, no opino, pero explico. Mire, no opino, pero pasa esto, esto y esto. Se los estoy explicando después lo vamos a ver en dictamen, en la segunda parte del curso, cuándo y cómo se dan esas situaciones, y vamos a ver algunos ejemplos de casos prácticos en los cuales existen limitaciones al alcance del trabajo del auditor, y el auditor se abstiene de opinar haciendo mención al motivo, ¿no? El párrafo base para la opinión, cuál es el motivo, eso es clave. Bueno, y en el otro caso puede ser que la empresa estuviera en conocimiento, incluso participando del fraude, porque, por ejemplo, un fraude fiscal, la empresa no quiere pagar impuestos y está haciendo un fraude para, no sé, deducir IVA a compras que no le corresponde, o facturar menos ventas para pagar menos IVA, no sé, lo que a usted se le ocurra. Lo está haciendo la empresa. Entonces, si descubrimos el fraude, si lo decimos a la empresa lo sabe. O sea, te lo va a negar o no sirve. Entonces, eso nos va a implicar que tengamos que evaluar cuál es la posición a tomar. Pues, obviamente que en esos casos incluso podemos abandonar el trabajo. Si, bueno, hemos detectado que existen estas situaciones, no sabemos exactamente qué tan importante puede llegar a ser, o si lo sabemos, y nos retiramos del trabajo y no emitimos el dictamen. No hemos terminado el trabajo, de continuar con el trabajo, o de tener una implicancia mayor, porque ya estamos muy avanzados, bueno,
incluso habrá que evaluar, hacer denuncias a donde correspondan, pero para no meternos en líos, si estamos en un momento del trabajo que podemos dejar de... Ahí hay todo un tema legal, porque nosotros cuando firmamos una carta de contratación con la empresa se obliga a una serie de cosas con el auditor, y el auditor se obliga a otra serie de... Hay derechos y obligaciones, con todo contrato. La empresa tiene el derecho a exigir el dictamen y el auditor la obligación de dárselo. Entonces, si nos vamos a retirar de un trabajo, porque hay una situación que no nos convence desde el punto de vista ético, que puede existir un fraude, hay que hacer un documento y que la empresa lo firme, ¿verdad? Está aceptando el retiro del auditor y asegurando que no va a realizar ningún tipo de reclamo por la no finalización del trabajo. Ese aspecto hay que tenerlo en cuenta, porque tampoco es que, bueno, me voy y chao, no hago el trabajo. No está. Hay que son situaciones límites que estoy planteando, no son situaciones de todos los días, ¿no? Pero como estamos hablando de estos temas de fraude y error, que son situaciones que no son, gracias a Dios, muy seguido que se dan, pero se pueden dar, bueno, tener las opciones que pueden existir. Entonces le voy a compartir en esa parte el material, que es lo último que yo les quería compartir de esta primera etapa de la presentación. Vamos a compartir ahí. No me equivoqué. No, es el otro material. Para ver si ahí tenemos alguna otra... No es esta. Estábamos acá. Ahí está, estábamos en lo que es la responsabilidad por el fraude, ¿verdad? Vamos a compartirlo acá. Ahí estamos. Entonces, el resumen que está en esta diapo es que la responsabilidad, como veníamos viendo, es de la administración. El auditor, la obligación que tiene, de acuerdo a las normas de auditoría, es de considerar el riesgo de que haya probabilidad de ocurrencia de fraudes, e indagar si hay indicios, ¿no? sobre esos indicios o sobre situaciones ya detectadas por parte de la empresa. El tema de la limitación de una auditoría, que ya estuvimos viendo, de que puede existir un fraude y la auditoría no le puede garantizar a la empresa que en caso de existir un fraude la auditoría sí o sí lo va a detectar. Y como contracara, el escepticismo profesional. La actitud que tenemos que tener como auditores, y qué hacemos si hay un fraude, estamos haciendo auditoría y vemos que hay un fraude, bueno, habrá que modificar los procedimientos de auditoría para tratar de cuantificar y evaluar ese efecto, y tratarlo con la administración, ¿verdad? Si no puede descartar la existencia de fraude, tratarlo con la administración de la empresa para ver su opinión y qué puede hacer la empresa. Es decir, nosotros, reitero, el objetivo del trabajo no es investigar fraudes, con lo cual va a tener la empresa que trabajar sobre ese asunto para que el auditor pueda dar su opinión. El auditor va a tener que poder ver lo que la empresa hace, las conclusiones que saca, y evaluar si le parece o no razonable. Pero el auditor tiene un trabajo acotado. Es distinto si a uno lo contratan para investigar un fraude. No sería una auditoría de estado financiero, sería otro tipo de cosa, ¿verdad? Entonces ahí sí. Pero en una auditoría de estados financieros, el fraude es parte de lo que puede existir, y en caso de existir hay que ir viendo cómo manejarlo con la empresa, con los directores de la empresa, para que la empresa lo investigue y lo subsane. Nosotros hacer el seguimiento, ¿no?, de cerca, y bueno, apoyar y en todo lo que nosotros dentro de nuestro trabajo previsto podamos cambiar o ampliar o modificar procedimientos de auditoría, lo haremos. Pero no más allá de lo que la empresa misma tiene obligación de hacer. Porque, una vez más, la principal responsable por la emisión y presentación de estado financiero es la entidad, es la empresa. Es obligatorio, en caso de existir, reportar. El auditor no puede callar este tipo de situaciones. Entonces, ¿a quién? ¿Reportar a quién? Decíamos, a la dirección de la empresa, a los usuarios del dictamen,
o a las propias autoridades que correspondan, ¿verdad? Si fueran bancos, al Banco Central, o a la Auditoría Interna de la Nación, o si no, si es un delito, eventualmente podríamos llegar a reportarlo judicialmente. Evaluar el retiro del trabajo, lo que hablábamos, ¿verdad? Estamos en una etapa en la cual todavía estamos en condiciones de abandonar el trabajo, nos parece que no es adecuado continuar porque hay una distorsión muy importante, pero con lo que decíamos, ¿verdad? No es que nos levantamos y nos vamos, sino nos decimos, bueno, hasta luego, decidimos que no vamos a hacer la auditoría, no. Hay un contrato, hay que plantearlo al más alto nivel y hay que firmar una carta de renuncia del trabajo, siendo referencia confidencial de aceptación y de la empresa en relación a esto. Bueno, en caso de que haya un auditor sucesor, si tú te vas y la empresa contrata a otro colega, tenés la obligación de comunicarle a ese nuevo auditor los motivos por los cuales tú te retiraste del trabajo. Mira, acá pasó tal y cual cosa, y por ese motivo nosotros decidimos dejar este cliente, ¿no? Bueno, esos eran los elementos principales. Después ustedes tienen para leer algunos elementos más que no vamos a entrar a ver ahora porque son no centrales, digamos, y también los vamos a retomar en otros momentos, pero está bueno que ustedes lo lean. Como decíamos, el material lo tenemos para, más allá de lo visto en clase, nosotros tratamos de hacer énfasis en las cosas principales, pero que ustedes lo puedan leer y plantearnos dudas que puedan irles quedando, ¿tá? Así que esta primera introducción, que es el primer conjunto de materiales, entonces lo damos ya por dado acá en clase, sujeto a la lectura que ustedes puedan hacer de ese material, y si hay algún punto que les interesa, que no hablamos en clase o que les genera dudas, lo hacen saber en clase o a través del foro, ¿tá? Que esta semana ya va a quedar conformado y ya les voy a hacer llegar algunos mensajes para que ya podamos ir intercambiando también por esa vía, o mi mail ustedes lo tienen también, ¿no? De la página ya tienen dentro del curso, me pueden mandar mails sin problema, por cualquier duda. Bueno, entonces, ¿saben? Sí, ahí va, ecolman@montevideo.com.uy. Exacto, es ese mismo. Sí, sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar el segundo material que tenemos dentro del teórico y empezar con lo que es el tema de riesgos, antes de hablar de lo que es el proceso y las etapas de auditoría, ¿no? Entonces, ya estuvimos hablando de la importancia de evaluar riesgos, porque el auditor encara su trabajo justamente apuntando a lugares donde haya mayor probabilidad de ocurrencia de errores. Ahí es donde se enfoca, errores materiales, siempre errores materiales. Si son errores de menor cuantía que no afectan los estados financieros, tampoco nos importan, ¿verdad? Nos importan errores materiales de importancia relativa, materiales. Entonces vamos a compartir el segundo material que tenemos con ustedes para... Ahí está. Y empezamos con esto, que es el proceso de auditoría, ¿no? Bueno, acá lo que arrancamos un poquito es conversando sobre por qué el proceso de auditoría y la diferencia entre eficacia y eficiencia de la auditoría, y lo que ha sido un poco la evolución histórica y la tendencia actual. ¿Qué pasa? ¿Qué es la diferencia entre eficacia y eficiencia? Yéndonos a auditoría, la eficacia es dar una opinión correcta, ¿no? Hacer el trabajo y poder llegar a una conclusión correcta. Eso lo podemos hacer con mayor o menor eficiencia, ¿no? ¿Verdad? Podemos para lo mismo insumir más horas o menos horas de trabajo, hacer más procedimientos o menos procedimientos. Entonces, el asunto es tener un proceso, una metodología que nos asegure eficacia, llegar al objetivo, emitir la opinión, pero con la mayor eficiencia posible. Es decir, con la menor cantidad de horas posibles dentro de lo necesario, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí hay dos situaciones también. Nosotros podemos hacer un trabajo muy eficaz, pero poco eficiente,
en donde insumimos una gran cantidad de horas y un costo muy alto en la realización del trabajo. O la otra situación, podemos correr muchos riesgos, hacerlo con mucha eficiencia el trabajo, con muy pocas horas de trabajo, pocos procedimientos, pero corremos un riesgo alto en cuanto a la eficacia, podemos cometer errores, porque trabajamos mucho menos de lo que hubiéramos debido, hicimos menos procedimientos o tomamos muestras más chicas, ¿no? Entonces se trata de generar una balanza entre los dos asuntos, la eficacia y la eficiencia. La evolución histórica ha sido a ganar en eficiencia, y sobre todo en empresas de deporte, de alto volumen, en donde se hace casi imposible poder revisar un número de operaciones que nos asegure una opinión correcta. Entonces, para lograr esa eficiencia y eficacia nos basamos mucho, como mencionamos en la clase anterior, rápidamente, en lo que son los controles. Las grandes empresas que tienen un volumen importante manejan sistemas de control interno importantes, tienen adecuada separación de funciones, existen controles automáticos a nivel de los sistemas informáticos, hay una intervención de niveles jerárquicos que autorizan determinadas operaciones, que son controladas previamente o monitoreadas. Entonces hay toda una batería de controles dentro de la propia empresa que le permiten al auditor basarse en esos controles que ya existen en la empresa para poder minimizar, justificar de alguna manera y minimizar sus trabajos de auditoría en cuanto a análisis de operaciones concretas. Esa es la tendencia actual, hacer un muy buen estudio del sistema de control interno en las áreas claves de la empresa, hacer unas pruebas sobre esos controles, y en caso de que las pruebas de esos controles nos den satisfactorias, que los controles han estado operativos y funcionan adecuadamente, bueno, nos dan la posibilidad de minimizar o de reducir las muestras y de reducir las pruebas que hacemos en relación a los saldos y transacciones de la entidad. Entonces, para ponerlo un poco más claro esto, no sé si se va entendiendo o lo voy a bajar más a tierra todavía este concepto. Por ejemplo, en una empresa que tiene ventas mucha cantidad de unidades, de diversas unidades, pongámosle, es un supermercado, que vende un montón de líneas de productos y artículos diferentes, y por montos significativos, pero en montos unitarios pequeños. O sea que nosotros, si hacemos un muestreo, vamos a tener unidades pequeñas de montos chicos, de las compras que hacen los clientes, pero está muy atomizado, existen una gran cantidad de pequeñas partidas que conforman un total bastante importante, material. Entonces, en ese caso, nos vamos a basar justamente en el estudio del sistema de control interno que existe para asegurar que las ventas se registran correctamente en cuanto a las salidas de stock, a la facturación, a los precios correctos de venta y a la registración de esas facturas. Entonces, vamos a estudiar el proceso de facturación y venta de mercadería, qué controles existen, y los archivos que se generan y cómo eso se engancha con la registración contable, a partir de qué procesos o qué reportes, y vamos a hacer un seguimiento de la contabilización adecuada de una serie de días, de esas ventas y de las bajas de stocks para muestras de productos, para ver que los controles existentes sean adecuados, que aseguren que todas las ventas se facturan y que todas las facturas se registran en las cuentas de ventas, en las cuentas en este caso son ventas contado, de disponibilidades de la empresa, caja o luego banco cuando se deposita. Entonces, en la medida que tengamos controles adecuados y los probemos, eso nos va a permitir, bueno, si hay, no sé, 1 millón de ventas, nosotros de repente vamos a seleccionar 100, 200 ventas del periodo y vamos a trabajar y ver documentación y registración solo para esas partidas, pero no vemos más porque sabemos que existe, si esas están bien, no encontramos errores,
se apoya además de lo que vimos en un sistema de control interno que relevamos y evaluamos como bueno, que previene y detecta adecuadamente los errores potenciales vinculados al proceso de ventas, facturación, salida de mercaderías. Eso, por ejemplo, también nos va a permitir, al momento de hacer una circularización de deudores, supongamos que hay ventas a crédito, minimizar la muestra. Es decir, vamos a circularizar menos deudores porque hicimos un relevamiento de controles en el área de ventas, cuentas a cobrar, y existe una adecuada separación de funciones, un adecuado seguimiento de las cuentas por cobrar, se emite en documentación y se registra y se controla adecuadamente. Entonces, eso nos asegura que en general las cuentas por cobrar no contienen errores y vamos a chequear algunos pocos deudores, en la medida que la circularización que hagamos no genere diferencias importantes, vamos a dar por bueno el trabajo realizado basado también en los controles que existen en la empresa. Pero es más, no se podría hacer de otra manera, porque es tan grande el volumen que si no tuviéramos controles adecuados y partiéramos de la base que pueden existir muchos errores, porque no hay controles, se nos haría inabarcable el asunto, ¿verdad? Lo mismo, imagínense hacer la auditoría que yo les planteaba la clase pasada de un banco, el Banco República. O sea, cómo nos aseguramos de los depósitos del banco, de las transferencias, que están todas correctas, o de las colocaciones, los préstamos. Si no sabemos que existiera, si no tuviéramos la posibilidad de que existe previo un control de la propia empresa instaurado para asegurarse de que las operaciones se procesan, se controlan, se registran y se monitorean adecuadamente, bueno, sería impracticable hacerle una auditoría. Entonces, ahí la tendencia actual y la evolución histórica ha sido a cada vez más darle un papel preponderante al asunto del control, de los controles existentes en la empresa. Y más hoy con la informatización, ¿no? O sea, todas las empresas procesan su operación a través de sistemas más o menos sofisticados, informáticos, contables, administrativos, gerenciales, basados en redes, con servidores, algunos en la nube, otros no, pero que todos tienen además automatizados determinados procesos y controles que automáticamente la generación se da también, ¿verdad?, determinados perfiles de usuarios con autorizaciones para ejecutar determinadas operaciones sí y otras no, para poder modificar algunas bases de datos sí y otras no, para poder acceder a algunos archivos sí y otras no. Entonces, eso también es parte de lo que es la auditoría, un estudio de esos controles que llamamos generales en cuanto a la división de los permisos de la gente que utiliza el software de la empresa y los controles que existen a nivel de los propios sistemas que puedan impedir que un usuario no autorizado haga operaciones o actualice base de datos o que modifique esas bases de datos, ¿verdad? Por lo menos en la existencia de controles que minimicen esas situaciones, ¿verdad? Esto sabemos que el que hace todo siempre tiene en última instancia la posibilidad de hacer algo. ¿Sí? Hoy estamos muy dependientes también de los gerentes de informática, los especialistas en la área informática, que bueno, que en definitiva pueden tener la posibilidad de hacer alguna maniobra de alto nivel y que puedan no ser descubiertos. No ser descubiertos al principio, ¿no? Siempre en algún momento algo pasa que salta, que hay un tema, ¿no? Pero puede haber un cierto margen ahí. Para eso, como además no somos especialistas en informática, si es un sistema muy complejo, muy sofisticado, muy importante, nos va a ser de utilidad, y nos va a ser más que de utilidad casi obligatorio o necesario contar con expertos en el área informática, analistas de sistemas, ingenieros de sistemas, que colaboren en nuestro equipo de trabajo haciendo un relevamiento de los controles en el área informática y nos planteen cuáles son los propios controles de la empresa y además nos planteen la posibilidad de hacer pruebas a nivel de los software informáticos para corroborar que estén corriendo adecuadamente, ¿no? Plantear controles de auditoría apoyados en los propios sistemas informáticos.
Pero yendo un poquito más a esto que estábamos viendo, ¿verdad? La eficacia y la evidencia. La auditoría, como todo trabajo, tiene un cierto riesgo de no hacer bien su trabajo, ¿no? Y lo que busca para eso es minimizar ese riesgo. Nunca lo va a llevar a cero, ¿verdad? Nunca, es imposible en cualquier trabajo asegurar que no vamos a cometer errores, ¿no? Lo mismo sucede en la auditoría. Siempre hay un riesgo. Eso es lo que conocemos como el riesgo de auditoría, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de auditoría? Bueno, aceptar cuando hay errores, dicen. ¿Qué significa aceptar cuando hay errores? Bueno, decir que los estados contables presentan razonablemente la situación y los resultados y dar una opinión favorable o limpia, cuando en realidad hay errores importantes que no fueron descubiertos y que deberían haber sido ajustados. Los estados financieros no están bien presentados y el auditor dice que sí. Es el peor de los errores que podemos cometer, ¿verdad? El error de aceptación incorrecta. Decir que el estado financiero está bien cuando en realidad contiene errores. La otra posibilidad, que ya es más difícil que se dé, es rechazarlo cuando no hay errores. Es decir, que los estados financieros no presentan, no están incorrectos, damos una opinión adversa, cuando en realidad los errores que nosotros pensamos que eran tales no lo eran. Ya es más difícil, digo eso, porque la empresa se nos va a poner de punta. Si no, esperen, ¿cómo están diciendo que esto es un error? No, esto no es un error, esto se hizo así por esto, esto y esto. Entonces vamos a tener a alguien seguramente parado del otro lado de la vereda que nos va a estar interfiriendo para que no cometamos ese error. Si hay algo que decimos que está mal y no está mal, seguramente la empresa lo va a salir a defender con armas. Entonces ya es más difícil. Pero a nivel de lo que es el trabajo de auditoría, eso no puede ser ineficiente, porque a veces de repente tomamos una muestra sesgada, es decir, eso significa que tomamos algún cierto tipo de partidas, y ahí encontramos ciertos errores y consideramos que eso puede afectar el rubro que estamos auditando, y generamos un tamaño de muestra mayor, analizamos partidas adicionales. Imagínense que hacemos una circularización de clientes y circularizamos de 1000 clientes que tiene la empresa, ¿verdad? 50 que son los que no llevan bien la contabilidad o tienen problemas de mucho tiempo, y una gran cantidad de respuestas nos dan con diferencia. Entonces asumimos que existe un gran problema con los saldos de clientes, porque la mayoría de los que circularizamos contestó con diferencias. Entonces decidimos aumentar la muestra para poder opinar sobre esos saldos. Y nos encontramos que en realidad el resto de las respuestas son sin diferencias. Y que bueno, el muestreo que hicimos justo fue a las partidas que eran las menos, que tenían diferencias, y concluimos de que había muchas más diferencias que las reales. Entonces trabajamos más para poder validar los deudores de la empresa, porque partimos de una muestra de deudores que son los menos, pero que eran los que justamente tenían los problemas. Entonces ahí es el ejemplo de rechazar algo, decir que no está bien a nivel del trabajo, cuando en realidad no es así. Por eso lo del muestreo representativo. O sea, tratamos de tomar una muestra que represente la totalidad de la población, de manera que si encontramos errores, bueno, esos puedan ser los errores proyectables al resto que no vemos. Porque si no es representativa, podemos sacar la conclusión incorrecta de que está todo bien porque no encontramos errores en la muestra, como que ahí nos juega la eficacia, porque vamos a validar algo que está mal. O la otra, que en la muestra nos aparecen muchos errores y muchas diferencias, y concluimos que entonces todo el rubro estará mal, o tendrá muchas diferencias o muchos errores, y ahí nos juega la eficiencia, en la eficiencia nos juega, porque vamos a necesitar trabajar más, ampliar los procedimientos, tomar más partidas para analizar, y eso debido a que las primeras que tomamos en realidad no eran las que tenían más problemas, pero no eran representativas de la gran mayoría de las partidas de la población, en este caso de los deudores, de los clientes de la empresa. Entonces, la auditoría trabaja sobre muestras, existe por lo tanto siempre un riesgo de auditoría derivado de lo que no vemos, para minimizar, nunca llevar a cero, pero para minimizar ese riesgo, lo que tratamos de hacer es estudiar bien el control interno, ver el riesgo de control que existe en la empresa para esos ciclos de transacciones específicos que estamos estudiando, y luego determinar tamaños de muestra
y generar un muestreo, partidas para analizar, que sean representativas. Es fácil de decir, pero no tan fácil de hacer, ¿verdad? A veces. Entonces, para eso tenemos que conocer la empresa. Tenemos que tener un conocimiento del negocio que lo hacemos el primer año y lo vamos actualizando los años subsiguientes cuando son auditorías recurrentes. Todo lo que es conocimiento del negocio nos ayuda justamente a poder hacer un trabajo eficiente y eficaz. Entonces, ahondando lo que es el riesgo de auditoría, el riesgo de macanearla, de dar una opinión que no es correcta, decir que está todo bien cuando hay errores, dividimos ese riesgo total en 3 componentes, ¿verdad? Que tenemos acá abajo en forma resumida. El riesgo total de auditoría estaría conformado por el producto de 3 riesgos: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. ¿Qué es cada uno de ellos? Acá están definidos, ¿verdad? El riesgo inherente es el propio de la entidad, del negocio, de las actividades que tiene la empresa. Entonces, por el tipo de actividad, por el tipo de negocio, en sí mismo, independiente de todo, existe un cierto riesgo, que puede ser más alto o más bajo, o un riesgo moderado. Entonces, siempre cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de riesgo de errores, ¿no? Y que distorsionan los estados financieros. Ese es el riesgo inherente, el riesgo propio de las actividades que realiza la empresa, o de la naturaleza de la empresa, o de los negocios que hace, o de las operaciones que realiza. El segundo componente es el riesgo de los controles, y está vinculado justamente al sistema de control interno, y a lo que llamamos el ambiente, o el contexto de control interno, o sea, a lo que la importancia que la gerencia le asigna al control interno de la empresa. Hay empresas que están muy enfocadas, que les importa el control interno, que hacen seguimiento, que cuando hay un problema tratan de identificar las causas y corregirlas, y están arriba de los problemas. Y hay otras entidades que tienen más un sesgo comercial, que no se está tan arriba del sistema de control interno. Entonces, ahí hablamos de distintos ambientes de control interno, ¿no? O de contextos de control interno. Evidentemente, al auditor, el contexto de control interno que más le sirve es aquel en el cual la gerencia está atenta a lo que es el monitoreo y la evaluación constante de los controles. Pero digamos que esos 2 riesgos, inherente y de control, como ustedes ven, son previos a que nosotros hagamos nada. No hicimos nada, ningún trabajo de auditoría, pero esos riesgos ya existen, previo a que nosotros hagamos nada. ¿Qué hacemos en relación a los mismos? Evaluarlos, relevar y evaluarlos, obtener información sobre ellos y documentar cómo los evaluamos. ¿El riesgo inherente es alto o es bajo? ¿El riesgo de control es alto o es bajo? Y lo asociamos a los principales procesos o ciclos de negocios de la empresa: compras, ventas, cobranzas, pagos, liquidación y pago de sueldos, producción. Los asociamos a los principales ciclos de transacciones que realiza la empresa, en función del tipo de empresa en que estemos trabajando. Entonces, recién después que hemos evaluado el riesgo de auditoría, el riesgo inherente y el riesgo de control, viene el riesgo que asumimos nosotros como auditores en función de lo que decidimos hacer. Entonces, el RD, que es el riesgo de detección, es el que deriva de la naturaleza, qué hacemos, el alcance, cuánto, cantidad de lo que hacemos, y la oportunidad, cuándo, de los procedimientos de auditoría. Eso es el riesgo de detección. Entonces decimos que el riesgo de auditoría está compuesto por 3 riesgos. El riesgo que tiene la propia empresa, por lo que hace, el riesgo de los controles que tiene la empresa, y después el riesgo que nos equivoquemos nosotros, o derivado del trabajo del auditor, de los procedimientos que aplica el auditor, ¿verdad? Y ahí, bueno, podrá ser por procedimientos insuficientes, de por sí ese riesgo de detección nunca va a poder ser 0. Es sobre el cual podemos trabajar. El auditor, sobre el único riesgo que puede trabajar, es sobre el riesgo de detección. ¿Por qué? Bueno, porque es el que procede de lo que hace o deja de hacer. Entonces, sobre ese podemos decidir hacer más, hacer menos, seleccionar muestreos de tales temas, de tales aspectos, de deudores, de proveedores, de cuentas de inventarios,
en el caso de los resultados, ventas, distintos gastos, sobre qué vamos a enfocar el trabajo, propiedad, planta y equipo, o sea, vamos a ver la importancia relativa de cada capítulo, los estados financieros, los principales rubros, dónde están las posibilidades de mala aplicación de normas contables por la complejidad de los asuntos, en fin, eso es lo que podemos nosotros como auditores determinar, hacer, y la batería de procedimientos de auditoría. Y siempre cuando decimos procedimientos de auditoría definimos esas tres cosas que figura acá. Siempre que vamos a hacer un procedimiento de auditoría tenemos que definir naturaleza, circularización de saldos de deudores. Es un procedimiento de auditoría que consiste justamente, bueno, en enviar un estado de cuenta con el saldo y la composición a ciertos deudores de la entidad y pedirle que nos confirme si están o no de acuerdo con ese estado de cuenta, y en caso de no estarlo, por favor, que nos haga llegar cuáles serían las diferencias que tiene con él. O sea, naturaleza, ¿qué hago? Circularización de saldos. Alcance, ¿cuánto hago? ¿Cuántos deudores? Se va a hacer una circularización de saldos para 50 clientes. Y lo voy a hacer, ¿cuándo? A fecha de cierre del ejercicio. O lo voy a hacer a una fecha cercana al cierre del ejercicio. Pero voy a hacer circularización a una cierta cantidad de clientes o de deudores y a cierta fecha, a la fecha de cierre o a la fecha que fuere. Pero voy a tener que definir esas tres situaciones en los procedimientos de auditoría. Y de ahí, de eso que yo decida hacer, podrá estar asociado el riesgo de detección que yo voy a asumir. Yo podría tener un riesgo de detección 0 si la empresa tuviera 10 deudores y los circularizo los 10 y los reviso los 10. Entonces ahí el riesgo de detección sería 0 porque pude circularizar los 10 deudores que tiene la empresa y revisarlos 100%. Puede haber alguna situación que se dé, ¿verdad? Puede haber alguna situación que se dé, que sean muy pocos y los pueda haber, cubrir en su totalidad. Pero obviamente no es la mayoría de los casos. Entonces siempre, como voy a ver 50 deudores y la empresa tiene 250, bueno, la opinión sobre los 250 la voy a sacar en base a los 50 que yo voy a analizar. Pero hubo 200 que no analizaste, sí, hubo 200 que yo no vi. Pero traté de esos 50 deudores tomar una muestra representativa, tomar los de mayor importe, tomar algunos con determinados criterios, por tipo de clientes, ahí juega el conocimiento del negocio que uno tenga, ¿verdad? O si no, lo puedo hacer en forma aleatoria, al azar, que cualquier deudor a priori pueda haber caído en la muestra. Entonces, eso me genera también la posibilidad de que no hay un direccionamiento, vamos a decirlo así, de la muestra, sino que fue totalmente aleatorio, al azar, y que pude seleccionar entonces 50 cualesquiera deudores de los existentes para validar. Pero no obstante, cualquiera sea la situación, estoy asumiendo un riesgo, sin duda, un riesgo de detección, que va a estar también asociado al riesgo inherente y riesgo de control preexistente. Previo a que yo haga nada como auditor. Entonces vamos a seguir viendo un poquito estos conceptos. El riesgo de auditoría, en definitiva, es la conjunción de dos factores. Uno que no manejo, que es el riesgo de error material que existe en la empresa previo a que el auditor haga nada, que es el riesgo inherente y el riesgo de control, y el riesgo de detección. Están originados, como dice ahí, por la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría. El riesgo de auditoría, entonces, si juntamos el RI y el RC, el REM, esta REM que aparece acá, riesgo de error material, es el riesgo inherente y el riesgo de control, ¿tá? Que en vez de poner RI y RC, lo juntamos y decimos el riesgo de error material. ¿Por qué? Porque eso es lo que es independiente al auditor. Es lo que el auditor debe conocer y evaluar para ver qué riesgo de detección puede asumir a partir de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos que va a ejecutar. Entonces, tenemos el riesgo de error material es la conjunción de dos factores.
el riesgo inherente, que es el negocio y actividad del ente, y el riesgo de control asociado a los controles de la entidad. El riesgo de error material, entonces, el RI por RC. El RI y el RC son riesgos de la entidad que existen independientemente de la auditoría de los estados contables. ¿Tá? Se entiende hasta ahí, ¿no? El riesgo inherente y el riesgo de control son independientes de la auditoría de los estados contables, porque es por la naturaleza de los negocios que hace la empresa y por los controles que la empresa ha hecho o no ha hecho. O sea, el auditor hasta ahí no intervino en nada. Ya están. Cuando llega, eso ya está. Es una situación que después se pueda mejorar, se podrán corregir, de acuerdo. Pero son datos de la letra, como decía, ¿no? Sobre los cuales el auditor no puede, lo que puede hacer es conocerlos y evaluarlos, ¿eh? Y luego generar sus procedimientos de auditoría. Entonces acá se definen las categorías nuevamente de riesgo. Riesgo inherente es la susceptibilidad que hayan errores o irregularidades importantes, materiales, significativas en los estados financieros antes de considerar la efectividad de los sistemas de control. El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control fallen en detectar o evitar irregularidades significativas en forma oportuna, o la inexistencia, que no sean suficientes o que no existan. Y por último, el riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría elegidos por nosotros no estamos con el sombrerito de auditores externos, el riesgo de detección es el riesgo nuestro, de que nuestros procedimientos, los que hemos elegido, los que vamos a hacer, no detecten errores o irregularidades en los estados. Es obvia la respuesta a la pregunta sobre cuáles puede actuar el auditor. El auditor puede actuar sobre los riesgos que dependen de lo que hace o deja de hacer, y no sobre lo que ya está previo a su ingreso a la empresa. Entonces acá tenemos un cuadrito que trata de ejemplificar esta situación, ¿verdad? Hay un sistema contable, ¿verdad? El sistema contable está conformado por las operaciones, la documentación y los registros que se van generando, y existe una barrera, que podríamos decir, de controles internos, que si son buenas, si están bien constituidos, hacen que eventualmente algunos pocos errores o situaciones incorrectas puedan continuar adelante, ¿verdad? No sean corregidas, no sean detectadas, y queden incorporadas en la contabilidad, en los estados contables. Después, el riesgo inherente es esto que está antes que nada, ¿verdad? Es la propia actuación de la empresa, los propios negocios, las propias operaciones de la empresa, ¿verdad? Eso genera un riesgo de que ocurran errores, de que omisiones, malas interpretaciones de hechos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí está el riesgo inherente, la propia ejecución por parte de la empresa. Los controles internos tratan de corregir, tratan de prevenir, tratan de detectar los registros y los sistemas contables. Pero igualmente se puede permear en algún tipo de error, no hay ningún control interno 100% efectivo. Entonces ahí vienen los auditores, venimos nosotros y aplicamos pruebas, procedimientos de auditoría para detectar errores. Entonces, de estos eventuales menos errores que pueden igualmente haberse colado, a pesar de los sistemas de control interno, nosotros vamos a detectar y corregir, que la empresa corrija, unos cuantos. Pero igualmente no podemos asegurar, y de hecho es así, que igualmente no continúen presentes algún tipo de error en los que distorsionen los estados contables. Lo que tratamos de planificar y ejecutar el trabajo y continuamente estar planteándonos en forma escéptica, como decíamos, aplicando el escepticismo profesional, es que no haya situaciones materiales de importe relevantes que se nos puedan escapar. Si tratamos que las situaciones que tienen significación, que tienen relevancia, con lo que hemos hecho, más lo que existe por parte de la empresa en su control, no cabe una posibilidad alta, una probabilidad alta de que puedan ocurrir errores sin haber sido detectados y corregidos. No es garantía absoluta, pero minimizamos o tratamos de minimizar la posibilidad de que se nos escapen errores grandes. Errores chicos se nos pueden ir, se nos pueden escapar, no nos importa.
Está también la frase, muchos chicos hacen un grande. Bueno, si evidentemente hay errores pequeños, pero que eso se replica por miles y miles y no se corrigen, bueno, ahí eso puede terminar siendo un error grande. Pero si eso es un errores atípicos que se dan en algunas operaciones pequeñas que no se han corregido, pero no se replican luego, bueno, esos errores no está en nuestro objetivo de corregirlos. Podemos convivir con ellos. ¿Ah? Entonces, básicamente, ahí tenemos entonces la actuación del auditor. Y vamos a dejar acá, porque esto que vamos a ver en estas dos próximas diapos es importante porque se deriva lo que es el enfoque de auditoría en base a la evaluación de los riesgos inherentes y de control y las posibilidades que tenemos. Y ya les adelanto, para el curso, en los parciales, en los exámenes, son temas muy preguntados, ¿tá? Son temas que preguntamos mucho. ¿Tá? Esta transparencia, esta diapo y la que viene, que es justamente los enfoques de auditoría. Entonces, como ya estamos casi al final de la clase y hemos estado hablando de un montón de temas, no le quiero seguir agregando información importante al final de la clase, que igualmente la voy a tener que retomar la clase que viene. Entonces prefiero arrancar la clase que viene ya, con tema fresco todo, arrancando con un tema importante y verlo bien. Lo que refiere estas dos diapos son los 4 casos, los 4 enfoques posibles en función de la evaluación que haga el auditor del riesgo de control y del riesgo inherente. Por ejemplo, en el caso 1, tenemos un alto riesgo inherente y un bajo riesgo de control. En el caso 4, es el peor de los, el caso 2 es el peor de los casos, porque tenemos un riesgo inherente alto y un riesgo de control alto. Esa es la peor situación, vamos a ver. ¿Por qué es la peor situación? Porque no existen buenos controles, porque por algo el riesgo de control es alto. Cuando estamos acá en el eje horizontal, el eje de la salsilla, nos vamos para acá, va subiendo el riesgo. Entonces ahí tenemos un riesgo alto en el caso 2. Y lo mismo en el eje vertical, ¿verdad? Va subiendo el riesgo inherente. El caso 2 es el peor, tenemos un alto riesgo inherente y un alto riesgo de control. Entonces, para tener un riesgo de auditoría adecuado, no tenemos más remedio que hacer bajo el riesgo de detección. Tenemos que bajar nuestro riesgo de detección. O la contracara del riesgo es la seguridad. Tenemos que obtener una seguridad mayor de lo que hagamos. Eso implica que vamos a tener que trabajar más. Eso implica más procedimientos, muestras más grandes, pruebas sustantivas, que después vamos a repasar lo de las pruebas sustantivas, por si todavía ustedes no tienen claro a qué se refieren, pruebas de detalle, pruebas sobre transacciones. Vamos a tener que ahondar y aumentar el número de partidas a revisar, y los periodos sobre los cuales vamos a tener que seleccionar y revisar las transacciones de la entidad. En este caso es el más complicado, en donde se nos requiere un enfoque mucho más amplio. Esto a modo de, nada más que de introducción, pero en la clase que viene vamos a hincarle el diente, vamos a entrar a verlo específicamente, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy nos quedamos acá, en simplemente saber que existen distintas categorías de riesgo que el auditor debe evaluar y debe fijar: riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección, y que los 3 en conjunto hacen a lo que es el riesgo de auditoría. O sea que el riesgo de auditoría tiene 3 componentes: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Y que el único riesgo sobre el cual el auditor puede actuar, puede darse el lujo de aumentarlo y trabajar menos, o la necesidad de reducirlo y trabajar más, es el riesgo que conocemos como riesgo de detección. Es decir, que está asociado a lo que hagamos como auditores, a los procedimientos de auditoría. Y ese es el concepto principal de esta clase, de esos 3 tipos de riesgo: del riesgo de auditoría, que es el riesgo de dar una opinión incorrecta, y el tema de la eficacia y la eficiencia, ¿verdad? Que se busca obtener una seguridad adecuada para dar una buena opinión, lograr la eficacia en el trabajo, a la vez que con una eficiencia lo más
grande posible, porque en definitiva nosotros lo que vendemos son horas, y un mismo trabajo lo podemos sacar en una cierta cantidad de horas o el doble, vamos a tratar de sacarla en las horas que lleva y no en el doble de horas, porque si bien en los dos casos vamos a dar un dictamen bueno, un buen dictamen con poca probabilidad de error, pero si lo lleva el doble de horas nos va a costar mucho más, se lo vamos a cobrar al cliente, que no va a ser posible porque estamos trabajando en competencia, o vamos a asumir nosotros una menor rentabilidad o una pérdida por ese trabajo, que tampoco es buena. Entonces se trata justamente de esas dos situaciones, tratar de poderlas balancear, de que las dos sean tratadas adecuadamente, la eficacia y la eficiencia en el trabajo. Es decir, tratar de hacer un trabajo en la menor cantidad de horas posibles, pero teniendo en cuenta que tenemos que tener un nivel de seguridad adecuado, porque es una auditoría y tenemos que dar una opinión. Entonces, hay cierta cantidad de horas que sí o sí la vamos a tener que insumir. La vamos a tratar de insumir en aquellos aspectos más relevantes y que pueden implicar mayores riesgos de error por parte de la empresa. Bueno, para terminar, quiero ver si me falta anotar a alguien en la lista en el día de hoy. Ah, que perdí la